La idea es la gloria de Dios, así que demos lo mejor que tenemos y disfrutemos de esto. Muy bien, ¿estáis contentos en esta mañana? Vamos a abrir la Biblia entonces. En el libro de Romanos capítulo 15 vamos a estar ahí estudiando. Nos estamos acercando al final del libro de Apocalipsis, iba a decir ahora, de Romanos, del libro de Romanos. Apocalipsis lo vemos por las tardes y estáis invitados a venir por la tarde, los de Castellbisbal. Los otros me encantaría que estuvierais aquí, pero estáis invitados a seguir el mensaje por YouTube. Y una vez más, no quiero hacerle demasiado la pelota, como decimos aquí en España, pero gracias a todos los que nos ayudáis a transmitir. Javi, gracias por aguantar ahí el micro, porque parece una tontería, pero es muy importante que los de manos de YouTube escuchen. Gracias, Javi, por ese trabajo. Y gracias realmente a todos por lo que está el Señor haciendo. Romanos 15, ya tenéis la Biblia abierta. Vamos a la última sección. Es una sección larga y yo no voy a entrar hoy en todos los versículos. De hecho, hoy el tema de mi mensaje va a ser el ejemplo de Pablo. Pero hay cosas interesantísimas que me gustaría responder y tal vez no pueda hacerlo hoy porque quiero dedicar especialmente un mensaje a responder a la pregunta: ¿estuvo Pablo en España? En ese mensaje lo responderemos. Pero vamos a verlo hoy aquí en Romanos capítulo 15, versículo 14, y leeremos hasta el versículo 32 o 33, el final del pasaje. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no en donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Hay tantas cosas aquí que son un tesoro y me gustaría de verdad tratar cada una de ellas. Pero vamos a entrar en el bosquejo general para entender bien este pasaje y después ya iremos desglosando algunos de los detalles que nos da Pablo aquí.
en estos últimos momentos en su epístola, donde Pablo nos corre la cortina de su corazón y encontramos allí sus pensamientos más íntimos, su deseo realmente hacia sus amados hermanos en la iglesia en Roma. Y lo que hace Pablo es mostrarnos su carácter. Antes de mostrarnos lo que él ha hecho, antes de decirnos todas las cosas que está planeando hacer, él nos muestra cómo es él. Y esto es uno de los primeros puntos que quiero marcar en el mensaje. La importancia de entender cómo era Pablo para de verdad valorar todo lo que hizo y aprender de él a través de su ejemplo de carácter y a través de los retos de su vida. Estoy seguro de vosotros, decía Pablo. Su amor, su entraña de este hombre muestra realmente la importancia de su relación con las demás personas. Decía una vez uno de mis profesores que para reconocer el carácter tienes que tener carácter. Y es un dicho un poco extraño. Lo voy a simplificar con un dicho que decimos aquí en España, negativo en este aspecto. Dice el ladrón o se cree el ladrón que todos son de su condición. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Entonces el ladrón piensa que todos son ladrones. ¿Por qué? Porque su carácter y la manera que él tiene de verse a sí mismo lo refleja en los demás. Su carácter es malo y él piensa que los demás tienen un carácter malo. Pero si tú tienes un carácter que ama al Señor, que busca de adorarle, que busca de glorificarle, de hacer algo para Él, tú vas a buscar eso en otras personas. Y si os dais cuenta, y nos pasa aquí en la iglesia o pasa en el club de petanca. Nunca he formado parte de un club de petanca, pero seguro forma parte del club de petanca lo mismo, que las personas se unen según sus intereses, ¿verdad que sí? Y según como es uno, pues el otro también. Y hay algo, es como una química invisible que une a las personas según sus intereses. En ese aspecto, hermanos, hay que tener carácter para reconocer el carácter. Y tristemente en nuestros días, el carácter cristiano queda difuminado porque se ha puesto por encima la popularidad, la prepotencia, el orgullo humano, el liderazgo mercantil de las grandes empresas o el liderazgo político de los líderes mundiales. Y creemos los creyentes que ese es el carácter que se pide de un hombre cristiano que impacte en la sociedad y en el mundo. Así que imitamos a aquellos líderes que realmente llaman la atención. Tengo en mi biblioteca varios libros por un escritor conocido, Maxwell, que habla sobre el liderazgo y realmente da ideas muy buenas. Tú eres un líder, aunque no lo quieras. Tú estás influenciando a todos aquellos que te rodean y todos aquellos que te rodean ven tu carácter, ven tu manera de ser, ven cómo actúas bajo presión, bajo circunstancias. Pablo aquí nos da algunos de esos detalles. Y de esta manera, la gente que te rodea quiere imitarte, aunque no te des cuenta de ello. La educación que damos a nuestros hijos no es por lo que le decimos, es por lo que ellos ven en nosotros. Y ese mensaje no escrito, no verbal, que no se transmite con palabras, sino con gestos y gesticulaciones y actitudes, repercute en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de aquellos que te rodean. Y creo que Pablo sabía esto. Y cuando él habla en estos versículos, y ya digo, hay muchos detalles que miraremos, pero continuamente en su mente y en su cabeza hay esto, y lo resumo y vamos a ver otro pasaje. Hay esto, hermanos, os amo, y todo lo que yo soy es por la gloria de Dios, no por lo que yo soy. Y este es el mensaje que va a transmitir. Y hermanos, os amo, y porque os amo, me ocupo y me dedico a vosotros en objetivos, en ideas, en querer venir a veros, en querer hacer esto y aquello. Amo a los gentiles y porque les amo les quiero llevar el evangelio. Y por eso aquí habla de su ministerio en los gentiles, llegando a decir que él está dispuesto a predicar donde Cristo no ha sido predicado. ¿Lo habéis notado? De hecho,
Hay un versículo que yo creo que es el versículo que Pablo tenía en su vida. Sabes que muchos de nosotros tenemos un versículo de vida, un versículo que a lo mejor el Señor, boom, nos ha tocado. Es algo especial. El versículo para mí de vida es Hechos, que dice: para nada estimo mi vida, para mí preciosa, solamente que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio de la gracia de Dios. Ese versículo me ha impactado muchísimo. Pero Pablo tiene este versículo, y es el versículo 21 cuando dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, dice. Pero mi objetivo es llevar el Evangelio a donde nadie lo ha llevado antes. Ese era el objetivo de Pablo. Eso es lo que movía su corazón. Ese era el motor que había en él, que le empujaba a llevar el Evangelio a lugares que nadie antes había ido, por amor a los gentiles. Y hago una aplicación, la voy a hacer rápida. Lo que te mueve es lo que te promueve. Lo que mueve tu corazón, el amor de tu vida, se ve en aquello que haces. Quien quiere hacer una cosa, busca un camino. Quien no, busca una excusa. Y es una realidad, hermanos. Lo que Pablo estaba moviéndole el corazón hacia los gentiles era su amor a los gentiles. Lo que estaba moviendo Pablo, su deseo de venir a España, si vino a España, tal vez vino, era su amor por España. Yo lo creo. Quería llegar a ese punto donde el mundo terminaba. Finisterre, el último lugar conocido, el más lejano durante el tiempo de la época romana. El faro del fin del mundo, de Finisterre, fin del mundo. Más allá estaban las columnas de Hércules, había una gran catarata, ahí terminaba el mundo. Nadie se atrevía a cruzar esas columnas de Hércules. Por eso la expresión en nuestra bandera española, y seguro la habéis leído más de una vez, con las dos columnas de Hércules y la expresión non plus ultra. No hay más, quiere decir, detrás de estas dos columnas. Y Pablo, yo creo que tenía en mente en su cabeza esas palabras del Señor Jesucristo en Hechos, cuando dijo que seréis mis testigos hasta el fin del mundo. El fin del mundo era Finisterre, era España. Y lo que movía el corazón de Pablo, lo que movía su deseo, era el amor que él tenía hacia los perdidos gentiles en las últimas fronteras del Imperio Romano. Para terminar la historia de la bandera española, sabéis que ahora pone plus ultra. Plus ultra. Porque antes ponía non plus ultra en las dos columnas de Hércules. Pero cuando aquel buen marinero, seguramente de algún pueblo que nadie conoce, llamado Cristóbal Colón, descubrió América, lo que él pensaba que eran las Indias, pusieron la expresión plus ultra, hay más. Y si Pablo hubiera sabido eso, yo estoy seguro que hoy los americanos hubieran escuchado que un tal Pablo de Tarso estuvo en sus tierras. Pero para Pablo eso es lo que le motivaba. Y eso me lleva a un punto importante que me motiva, que me empuja. El amor, la pasión. ¿Qué es lo que hace que realmente viva la vida cristiana? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que me despierte por las noches? O que me haga sonreír. A veces he hablado con personas y le he preguntado, ¿qué te hace reír? Porque aquello que te hace reír me muestra cómo eres, cuál es tu carácter. Los chinos, yo no sé a veces cómo se ríen. Teníamos coreanos en nuestra universidad. Les contabas un chiste y no se reían, sobre todo los míos, no se reían. Estábamos jugando a fútbol americano, estábamos jugando a béisbol y alguien le pasaba algo, le pegaba un pelotazo en la cabeza o se caía de bruces y empezaban a reírse un montón. Les hacía gracia eso. Y el humor amarillo, ¿sabes qué son esos? Son piñas. Bueno, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te apasiona? Y, amados míos, yo espero que lo que nos apasione sea el amor de Cristo. Sea el amor de Cristo. Porque Pablo lo que le empuja es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. ¿Por qué le empuja el Evangelio de Cristo? Porque ama a los perdidos. En nada estimo para mí mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera.
En Romanos capítulo 1, versículo 16, nada me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya, lo que te ríes, lo que te hace feliz, me habla de cómo eres, de cómo es tu carácter, de qué es aquello realmente que estás forjado, cómo es tu reacción en la vida. Pero no solamente de que te ríes, sino en qué inviertes lo que más cuesta. Y no, ¿qué es lo que más cuesta? El tiempo. No nos damos cuenta que el tiempo cuesta mucho dinero. El tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Me habla. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y qué importante que es esto. ¿Creéis que Pablo tuvo fácil? Yo llamo a un piloto, Jeremías Piñol, vámonos a Francia. Y nos vamos esta tarde, ¿qué te parece? Agarra Jeremías, vamos al aeropuerto aquí en Sabadell, conduzco 20 minutos, Jeremías agarra una Cessna, él y yo subimos a la Cessna, yo soy feliz, columpiándome en la Cessna, él pilota, hace todo el trabajo y Jeremías me lleva. ¿Qué, podemos ir con una Cessna hasta París? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con una? Con una parada, paramos y nos vamos a París. Bien, qué bueno tener un hijo piloto. ¿Cuánto tiempo me ha tardado en hacer eso? Tiempo es caro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le tardó a Pablo ir a España? Cuando uno lee la biografía de Pablo, ¡wow! Yo creo que mi vida ha sido muy aburrida, ¿eh? Pero este hombre, ¿tú has leído su resumen biográfico? En peligros, metido en cárceles, metido en un shipwreck, ¿cómo se dice en castellano? ¿Eso? ¿Que el barco se hunde? ¿Cuántos problemas? ¡Qué pasión! ¡Qué aventura! Tarda meses en llegar al destino, está ahí, le muerde una serpiente, la echa al fuego, se va a hinchar, no se hincha, se va a morir, no se muere, apela a César ahí en Cesarea de Judeas, Rosa y yo estuvimos ahí. ¡Qué aventura! ¡Qué vida tan intensa! ¿Verdad que sí? ¡Wow! Pero ¿sabéis por qué hizo todo eso? Porque amaba el Evangelio, amaba al Señor y su prioridad en la vida era Cristo. Y hay un segundo punto, lo menciono porque no quiero olvidarlo, pero está ahí, que era el amor de todo lo que estamos viendo y la gloria de Dios. Eso es lo que le empujaba. El tiempo, hermanos, que tú dedicas a las cosas me habla de ti. Y lo que estás dispuesto a sacrificar en tu tiempo. Y yo veo en mi propia vida, y perdonadme porque mi mensaje, el más duro que tengo en esta mañana, es para mí mismo. Muchas veces pierdo el tiempo. No lo redimo, como dice la Biblia. Y venir a la iglesia a veces es un sacrificio, ¿verdad? Para muchos. Estamos perdiendo el tiempo. Pero hermanos, el tiempo es fugaz. En latín lo dicen bien claramente, tempo fugit. Somos un vapor, nos vamos. ¿En qué estás dedicando tu vida? ¿En qué estás dedicando tu vida? ¿Qué va a ser el resumen de tu vida cuando se acuerden de ti? Yo espero que realmente sea la gloria de Dios. Sea la gloria de Dios. Ahora, eso me lleva a un punto importante y voy a leer ese versículo para que entendamos esto. El versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras. Pablo tiene muy claro en su vida que lo que le empuja es el amor hacia los perdidos, que es el amor hacia Cristo, que es el amor hacia el Evangelio. Pero el resultado de todo lo que pasa no es Él, sino Cristo en mí. En esta mañana, por causa del tiempo y el mensaje que debe ser corto, de cierto tiempo, no quiero ir a todos los pasajes donde Pablo habla de su vida y de su testimonio. Pero Pablo tenía mucho en qué gloriarse, ¿eh? Muchísimo. Fariseo de fariseos, perfecto,
ciudadano romano, de buena casta, de buena familia, por eso era ciudadano romano, un joven seguramente apuesto, oficial también en el ejército, tenía cartas, contactos con gente importantísima, tenía dinero, y es algo que no he hablado también, pero donde metes tu dinero me habla cuál es tu amor, y cuál es lo que haces con tu dinero me dice dónde están tus prioridades. Pablo tenía toda esa gloria y lo puso a un lado por amor a Cristo. Y hermanos, qué importante es que entendamos esto. Y a la vez, qué difícil es entender que la gloria pertenece a Dios, no al hombre, pero que no tenemos excusa para ser mediocres. Y lo que voy a decir ahora lo digo con cierto cuidado y precaución en mi corazón. Pero Dios no quiere que seas mediocre. Porque hay un error muy, muy común que veo. Es pensar que si tienes oportunidades en la vida y has conseguido metas importantes y has conseguido desarrollarte, entonces eres un orgulloso. Pero que un cristiano es alguien humilde, es alguien modesto, es alguien inculto, es alguien que no llama la atención, es alguien mediocre. Y debo romper esta idea. Y no digo, gracias al Señor, yo no veo aquí que en la iglesia lo tengamos esta idea, pero lo veo en el cristianismo. Porque la idea que ha filtrado es una falta de entendimiento de buscar la gloria de Dios y dar la excelencia para Cristo en todo lo que yo haga. En todo lo que yo haga. Ahora, debo ir con cuidado con mis palabras, porque cada uno de nosotros somos preciosos delante del Señor. Y ninguna vida es más importante que otra, aunque haya vidas que aparentemente, humanamente, parecen más interesantes. Yo os comentaba hace un ratito de este hermano que estuve ayer hablando hasta las 12 y pico de la noche, eran las 3 de la madrugada en Los Ángeles, y hay 3 de la tarde en Los Ángeles, y estábamos hablando, un hombre salido en el National Geographic, ha hecho un montón de cosas, un hombre que su vida es como, ¡wow! Te sientes un enano al lado suyo, pero él decía, es para la gloria de Dios. Y Pablo decía lo mismo, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero no seamos mediocres. Hagámoslo mejor. Si Dios te ha llamado, voy a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Te ha llamado a ser pianista. Intenta ser la mejor pianista. Si Dios te ha llamado a ser policía, intenta ser el mejor policía. Intenta dar en todo la excelencia para no quedarte en la mediocridad. Intenta que tu vida cuente para la eternidad. ¿Y cómo se hace eso? Buscando la gloria de Dios. Sabiendo que los dones que Él te da y los talentos que Él te da van a tener que ser multiplicados, expandidos. Y Dios los va a usar para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Porque el hombre, el griego, busca sabiduría. El griego busca sabiduría, palabras de Pablo. El judío, ¿qué buscaba? Señales y prodigios. ¿Habéis leído esas dos palabras aquí en el resumen que hemos tenido? Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ilírico es la costa este del Adriático, la moderna Yugoslavia. Eso, ahí en Yugoslavia es donde estuvo también Pablo, llevando el Evangelio. ¿Cómo un hombre así pudo hacer eso? Porque era un hombre que no buscaba la mediocridad, buscaba el poder del Espíritu Santo. Y en ese aspecto yo creo sinceramente que cuando una persona se convierte, su vida se enriquece a tal punto que influencia incluso su brusquedad, su mediocridad. Hay gente que no sabía leer y aprende a leer para leer las Escrituras. Hay gente que nunca ha ido a un concierto de música clásica y de repente lo ves ahí escuchando ópera. Y no digo, pongo ejemplos de esto, o va a un museo. Parece que la cultura del cristianismo enriquece. La brutalidad de algunas religiones empobrece.
Debo hablar aquí de la época oscura y del oscurantismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que hundió a España en esencial por años, en la más tosca oscuridad. Y la España profunda es el desarrollo de esas creencias artificiales de la Iglesia Católica. Cruzar un gato negro, pasar por debajo de una escalera. España estaba llena de esas ideas. Vestir de negro cuando alguien se moría. Años de oscurantismo espiritual. Las naciones protestantes, y esto está probado por los estudios el capitalismo, ahora no me viene el escritor que escribió un libro sobre esto, que habla como los países protestantes se enriquecieron en conocimiento, en cultura, en poder económico. ¿Por qué? Porque buscaban la excelencia, buscaban lo mejor. Pero ahora voy a dar un giro más de tuerca a este ejemplo que Pablo nos da, hablando sobre nosotros, siervos de Dios. Y para hacerlo me gustaría que fuéramos a Tesalonicenses. Hace unos días atrás, en una de las clases de Mark Bauer, estábamos hablando de los cambios de la iglesia primitiva, y una hermana hizo la pregunta en cuanto a esos cambios que hubo cuando la iglesia se convirtió en una especie de estado, de gobierno, y los pastores, obispos, en gobernantes. Y uno de los hermanos de Irlanda mencionó este pasaje y dijo, mirad el ejemplo de Pablo. Me pidió que yo lo leyera en castellano, y cuando lo leí en castellano, os lo digo francamente, me emocioné. Dije, yo quiero ser así. Vamos a leerlo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. ¿Qué os parece el carácter de Pablo? ¿Qué os parece? Un hombre que sacrificó toda su vida por amor a los hermanos, por amor al Evangelio, por amor a los gentiles, por amor a Cristo. Un hombre que podía tener poder. Le llaman el filósofo de Tarso, un hombre de influencia. Pero mirad lo que acabamos de leer. Y eso me choca muchísimo. Y puedo poner algunos ejemplos personales de mi vida, experiencias que he tenido, en deciros lo que quiero compartir con vosotros. Aquí en la iglesia, especialmente los jóvenes y los niños, me conocen como Alpera, el Pedrito, podríamos traducirlo. Y me encanta. Estaba predicando en unas conferencias, se acercaron unos jóvenes, empezaron a hablar conmigo. Yo estuve hablando con ellos. Al final uno de los jóvenes más valientes me dijo, ¿por qué tú eres tan cercano? Y me lo quedé mirando y le dije, ¿qué quieres decir con esto? Dices que vienen aquí algunos conferencistas, pastores, y están ahí en el púlpito y se ven tan arriba que no podemos
ni nos atrevemos a hablar con ellos. Pero tú has estado con nosotros, riendo, hablando. Eres un pastor cercano. Y yo me quedé en shock, porque creo que así debemos ser los pastores. Pero cuando veo ahora, más que nunca, que estamos ahí en YouTube, estamos siendo unos youtuberos, y veo qué se está potenciando en el liderazgo eclesial, me da mucho miedo. Porque lo que hacemos por regla humana es poner delante de nosotros a alguien que podamos imitar, admirar y desear ser como él. Bien, ¿os gustaría ser como Pablo, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses? No. Mejor ser un hombre de influencia. Mejor ser alguien que se codee con los mejores. Claro, ¿y por qué no? Además, el Evangelio te da esas oportunidades. Y yo siempre lo he dicho, he hecho cosas en mi vida que no hubiera hecho si no hubiera sido por el Evangelio. Pablo no hubiera pasado estas aventuras si no hubiera sido por el Evangelio, muy probablemente. Los jóvenes tienen miedo de dedicarse al Señor porque piensan que perderán su vida. Os aseguro que la ganas. Hemos estado en países, hemos viajado, hemos estado en Petra, en Jordania, hemos estado en Israel, hemos movido por medio mundo, mi esposa y yo, por el Evangelio. Dios nos ha dado oportunidades por el Evangelio. He estado en Estados Unidos, sacado 4 carreras, terminado un doctorado, estoy haciendo otro doctorado. Y hablo de estos ejemplos con mucha confianza para llegar a un punto. ¿Podría haberme gloriado en ello? Creo que, y cuento una cosita solo para que os reáis, creo que algunos lo he compartido, del National Geographic, cuando fui invitado a la celebración del aniversario del National Geographic, era el día de mi cumpleaños, fui con mi familia, yo pensé que era un evento normal, llegamos ahí, un hotel de primera ahí en Barcelona, un hotel impresionante, una alfombra roja, no os engaño, al final había ahí un mostrador que eran 3 chicos y 3 chicas, vestidos todos en uniforme negro. Llego al mostrador, me los quedo mirando y digo, hola, me llamo Pedro Piñol, creo que tengo mi carta de invitación. Ellos me miran y me dicen, doctor Piñol, estábamos esperando. Eso me sonó como miedo. Por favor, siga a esta muchacha. Miro y hay una muchacha, sí, sígame. Y entramos y nos subieron al piso de arriba y tuvieron el acto. Estamos, mi familia y yo bajamos al piso de abajo después del acto para tener un cóctel, champán, pastas, Coca-Cola. Mi familia y yo nos miramos, era mi cumpleaños, y dije, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Por qué no nos vamos a McDonald's si tenemos ahí una comida nosotros? ¿Por qué hice eso? Desaparecí de golpe. Estaba como de aquí a donde está Imanolo, a ese primer banco del director de la National Geographic, y podía haberme acercado a él y haberme hecho una foto con él. ¿Por qué no hice eso? Igual que eso podía haber dicho muchos otros casos con políticos que nos conocemos. El presidente de Irlanda, su hijo y yo somos amigos, aún nos carteamos. ¿Por qué? Porque no busco lo mío, no busco mi gloria, no busco mi popularidad, sino ser un siervo del Señor. ¿Y por qué digo esto y os lo comparto de esta manera? Para romper esa idea que tenemos algunos de nosotros, que el pastor de la iglesia tiene que ser alguien importante y alguien famoso y alguien que se codee. No, hermanos, el pastor de la iglesia tiene que ser un siervo, es una ovejita como vosotros. Y lo que hemos sido llamados es a servir. Ahora, no somos, como he dicho antes, y no quiero ser incongruente, pero no somos alguien que no sabemos nada, poco preparados. Dios nos ha dado un llamado, una labor. Pero es que no solo a nosotros, sino a cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros sois importantísimos en las manos de Dios. Y por eso Pablo, cuando habla aquí en Romanos capítulo 15, hace exactamente lo mismo que hace en 1 Tesalonicenses. Les dice, hey, no me miréis a mí. Yo soy una señal que apunta a Cristo. Yo soy una señal que apunta a la obra de Dios. Yo vivo para la gloria de Dios. Yo tengo un objetivo. Me han dado dinero la iglesia aquí en Jerusalén. Se lo voy a llevar a vosotros que necesitáis. Cuando venga a vosotros me quedaré para veros. Sé que me ayudaréis para que yo pueda ir a España. Sé que oraréis por mí para que Dios me libre de los que están en Judea. Esto es un trabajo en equipo. Esto es una obra, una labor para la gloria de Dios, no para la gloria humana. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Y por eso en esta mañana debo concluir ya mi mensaje. Me animo a ser como Pablo. Os animo a ser como Pablo.
a que sigáis su ejemplo, a que podáis decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Me has dado talentos, dones, ayúdame a multiplicarlos. Está bien, no tengo 10 talentos, no los tengo, pero me has dado 2. Voy a usarlos. Señor, quiero llevar el evangelio a los gentiles hasta el fin del mundo. Plus ultra. Hay más detrás de esas columnas de Hércules. No me conformo en la pequeñez, la miseria. No me conformo en estar haciendo cosas pequeñas. Quiero tener una gran visión de Dios. Hudson Taylor, mi misionero favorito, y si no has leído su biografía, te animo a que la leas. Hudson Taylor decía, debes esperar grandes cosas de Dios y debes emprender grandes cosas para Dios. Pero nosotros empequeñecemos a nuestro Dios. Y cuando digo nosotros, amados míos, no mi amada iglesia aquí en Castellbisbal, pero el cristianismo se ha convertido en una máquina humana con piñones grandotes que mueven el mecanismo por popularidad, belleza o dinero. Dinero mueve muchas cosas. Cuanto más tienes, más cosas haces. Pero ¿cuántas cosas de esas serán quemadas en la misma presencia de Dios? Y habrá ahí un hermanito, pobrecito, y pongo un ejemplo imaginario, tal vez, de alguna de esas iglesitas en un país tercermundista que tenían techo de paja y no había había tierra. Y por bancos tenían un tronquito que habían cogido de ahí de la selva. Y ese hermano, ese pastor, entrará como un rey, como un príncipe entre los príncipes, simplemente porque fue fiel a lo poquito que Dios le había dado. Y sobre poco fue fiel, pero sobre mucho será puesto. Yo no sé si puedo decir eso de mí mismo. He fallado tanto a Dios que tengo miedo el día que esté ante su trono. Tengo miedo, porque sé que mucho de lo que he hecho para el Señor será quemado. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Por qué? ¿Vais a tener otra visión de mí? No, hermanos míos. Solo quiero decir que soy igual de pecador que el primero. Y lo que soy es por la gracia de Dios, que no fue vana para con Pablo, pero no ha sido vana para conmigo. Ese es el ejemplo de Pablo. Es un ejemplo que quiero imitar, que quiero seguir. Tal vez nos saldré en el libro de Guinness Record. Tal vez nos saldrá un reportaje mío en el National Geographic, a pesar de haber sido miembro de la asociación del National. Tal vez. ¿Qué importa? Si solo puedo escuchar esas palabras del Señor. Bien hecho. ¿Y tú? Vamos a orar. Padre, tu palabra, la que hemos leído hoy, la que nos inspira a través del mensaje de Pablo, de su ejemplo, nos ayuda a entender cuánto mismo de nosotros tenemos que dar en fidelidad a aquello que nos das a hacer. No buscando la gloria de los hombres, no buscando la popularidad. No pensamos que somos más importantes o mejores por a quien conocemos o el dinero que llena nuestros bolsillos, sino ser un siervo. Y Padre, yo no soy el mejor ejemplo, pero Pablo lo fue. Y por eso le miro a él y quiero invitar a mis hermanos a que le miren a él y verán en Pablo sus errores, su carácter también conflictivo, su manera de hablar a veces brusca, como cuando llamó hipócrita a Pedro, su tosquedad. Y entonces cuando observen eso en Pablo, podrán poner los ojos en Cristo, el único que es perfecto, el único que su amor es genuino. Y te damos las gracias por ello. Toma este mensaje, úsalo para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a seguir cantando. Tengo un hambre.